Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Y pues hoy es un día especial, quiero felicitar a todos los papás, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, que puedan apapacharlos y festejarlos, ¿verdad? Después de que se acabe el servicio, para que tenga tiempo de estar con nosotros. Me da gusto que esté aquí con nosotros, que se conecten. Hoy vamos a tener la clase del libro morado para aquellos que todavía no saben o no nos han visto. Es las lecciones del libro morado, fundamentos bíblicos, ¿verdad? Lo más importante que cada creyente debe saber. Y hoy vamos a ver la unidad 8 que habla acerca de la oración y la adoración. Es un tema que le va a edificar y le va a bendecir mucho, así es de que yo le invito que preste de sus oídos y que esté atento para escuchar lo que Dios nos tiene que enseñar en este día. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, te damos gracias por ese don, ese regalo de amanecer, de que nos das la vida, la salud, el bienestar, tu provisión, Señor. Hay muchas cosas por las que debemos de darte gracias. Gracias por nuestros padres, por nuestros esposos, Señor. Yo te pido que tú los bendigas en este día especial y que tú nos hables con tu palabra en nuestra vida, que nos guíes y nos enseñes acerca de la oración. A veces creemos que conocemos mucho, que sabemos, pero al meditar en tu palabra nos damos cuenta de que hay errores o cosas que ignoramos. Te pido que sigas obrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga entonces, mis hermanos. Vamos así a comenzar con el tema de la oración. Ya dice ahí Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración personal. El cristiano es más que una religión, ¿verdad? El cristianismo es más que ser una religión. Es una relación entre Dios y el hombre. Todas las relaciones crecen a través de la comunicación, ¿verdad? Siempre se ha visto de que un matrimonio va a ser fuerte cuando tiene una buena comunicación. Una relación de amistad va a ser fuerte porque hay una comunicación, ¿verdad? Hay un compañerismo, una amistad. Y la oración es el medio por el cual nosotros también podemos desarrollar esa amistad, ese compañerismo con Dios. Si nosotros todos los días tenemos esa oración, esa búsqueda de Dios, pues vamos a tener más cercanía con Dios, vamos a conocer más a Dios y vamos a escuchar o entender lo que Dios nos quiere hablar. La comunicación es el proceso de dos pasos que consisten en hablar y escuchar. Y esto es bien importante porque a veces, no sé si le ha tocado, ¿verdad? Que hay personas que hablan y hablan y hablan y la otra persona nomás, pero nunca la dejan comentar o qué es lo que pensó de lo que dijo o algo. Y se acabó la plática y se van. Y dice, ¿qué hiciste? No, pues platiqué con fulano. Eso no fue una plática, fue usted nomás habló, pero no dejó que la otra persona hablara. Entonces, en cuanto a Dios, es exactamente lo mismo. Vamos con Dios y hablamos y platicamos y meditamos, pero también esperamos a que Dios nos responda, a que Dios nos dé una respuesta. Y muchas veces no sabemos cómo es que Dios nos responde. Aquí más adelante vamos a verlo. Dios nos habla de muchas maneras, pero principalmente lo hace a través de su palabra. Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Como decía un hermano, ¿verdad? Que había hermanos que tenían muchos sueños todo el tiempo y decían, no, ¿qué me quería decir Dios? Porque soñé esto. Y a la siguiente semana otro sueño. Y decía el hermano, usted está cenando muy pesado. Porque no todo el tiempo, no todos los sueños son de Dios. No todos los sueños son algo que Dios quiere hablar, a menos que sea usted José el soñador, ¿verdad? No es cierto. Sino la palabra de Dios nos enseña que la principal forma en la cual Dios nos habla es a través de su palabra. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia, léala, medite en ella.
Le hablamos a través de la oración. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Y le escuchamos a medida que leemos la Biblia. Él nos escucha cuando oramos, respondemos a su palabra con nuestras acciones. Esto es bien importante, que no solamente es que yo platico con Él y Él me dice, ¿sabes qué? Brigada, yo quiero que tú hagas esto. Y, sí, Señor, lo voy a hacer, ¿verdad? Y le doy largas y no hago nada. Entonces, la comunicación, la relación que tenemos con Dios es para que Él nos guíe y nos enseñe para entonces nosotros poner en práctica lo que Él nos está pidiendo. Él responde a nuestras acciones con sus acciones. Él obra en nuestra vida cuando nosotros vamos en oración y le pedimos algo. Dios obra a través de las circunstancias, a través de las cosas, ¿verdad? A veces no las percibimos, pero cuando después nos damos cuenta y decir, híjole, era Dios quien suplió, era Dios quien yo le había pedido esto y Dios me lo dio. Entonces, Dios obra a través de acciones también y también está esperando que usted y yo accionemos ante la respuesta que Él nos da. Al observar la vida de oración de Jesús, identificamos dos elementos claves para una oración eficaz: una hora específica y un lugar privado. Esto es bien importante, que usted trate de tener siempre una hora específica, porque si usted dice, en la mañana voy a orar, y se levanta muy temprano y como es Día del Padre, ¿verdad? Tiene que hacer muchas cosas y que la comida y que el postre, y ya no se le olvidó hacer su tiempo, ¿verdad? Con Dios, de platicar con Dios. Y dice, bueno, más tarde, ¿verdad? Antes de dormir. Pero antes de dormir se pone a ver el Netflix y está la película muy buena y le da sueño después y se acabó el día y no tuvo su tiempo con Dios. Entonces, es bien importante que usted determine una hora y diga, esta hora es para Dios, apártela. Después dice un lugar privado. ¿Por qué? Porque sin duda de que siempre hay cosas que nos perturban, ¿verdad? Personas o el ruido. Entonces, aparte a un lugar específico en donde nadie lo va a interrumpir para platicar solamente con Dios. Y eso es bien importante, que no debe de haber interrupción. Jesús dice que por eso Él se apartaba a lugares muy solos, en donde solamente Él y el Padre tenían comunicación. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? Marcos 1:35 dice, ¿cuándo? Muy de mañana. ¿Y dónde? En un lugar desierto, ¿verdad? Entonces es importante que usted aparte un tiempo y un lugar para que busque la presencia de Dios. Mateo 6, del 5 al 13 dice, ¿dónde oran los hipócritas? Versículo 5, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Fíjese, mi hermano, que yo cuando estaba leyendo otra vez esta parte de la palabra, Dios me enseñaba que es bien importante que entendamos de qué se trata la oración. ¿Qué es la oración? Sabe que esta pandemia vino a revelar dos cosas en los creyentes: la ignorancia o que somos hipócritas muchas veces. Vino a sacar lo que somos de nosotros. Porque dice la palabra, ¿dónde oran los hipócritas? En las sinagogas y en las esquinas de las calles. Muchas personas dicen que oran en las calles, en las plazas, para ser vistos por la gente, para que la gente diga, mira que esta persona está orando, es religiosa, ¿verdad? Es un buen cristiano. Entonces, a veces hay personas que creen o piensan que si una persona no va a orar hasta donde está la persona y la toca con su mano, esa oración no es eficaz. Y la palabra de Dios nos enseña, habla de una oración personal, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que la oración tiene poder
para que si usted está orando aquí en Mexicali, llegue la palabra hasta allá, hasta China, hasta Japón, a Asia, a cualquier lado del país, a cualquier lugar, porque tenemos un Dios que está en todo lugar. Y la oración, o sea, Dios es quien hace las cosas, usted solamente tiene que hablar y platicar y pedirle al Señor. 3. ¿Dónde debemos orar y a quién debemos orar? Dice, ¿dónde? En el versículo 6, en tu aposento. Ese es el lugar en el que uno tiene que orar. Como le decía, esta pandemia vino a revelar a nuestras vidas, a nuestros corazones, si estamos siendo ignorantes o si estamos siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque el lugar de la oración para nosotros en lo personal debe de ser, dice la palabra de Dios, cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí tu Padre que te ve en lo secreto, ahí ora con Él y platica con Él. Dice que no tienes que salir y estar orando en las calles, en las plazas, para ser visto. Ese es el lugar en el cual nosotros debemos orar. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Solamente a Él. Hay muchas personas que oran a muchas otras cosas, a muchos ídolos, pero los ídolos no tienen poder. Podemos pedirles y mucha gente dice, no, es que el San Fulanito de tal me hizo este milagrito. Muchas veces Dios tiene misericordia porque Dios ve un corazón sincero. Pero realmente dice la Escritura que los ídolos no tienen poder, que tienen ojos pero no ven, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies pero no andan. La Biblia nos enseña que el único que tiene poder para suplir, para escuchar nuestras oraciones es Dios. 4. ¿Qué piensan los paganos de la oración? Versículo 7, que por su palabrería serán oídos. Hay muchas personas que Jesús dejó el Padre Nuestro como un ejemplo de la oración, pero no como un ejemplo de la oración para que usted todos los días repita el Padre Nuestro como perico, ¿verdad? Que no diga, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y esa es su oración. Y otro día, Padre Nuestro, sino que Dios dejó un ejemplo de cómo debíamos orar al Padre, de decirle, exaltarle, alabarle, después pedirle, humillar nuestro corazón, pedirle que nos perdone. Esas son las cosas básicas que debemos de buscar ante Dios, ante la oración. Pero no quiere decir que tengamos que repetir una oración. Ha habido personas que dicen, escríbame una oración para yo poderla estar repitiendo en mi casa. La oración dice que no es una religión. La oración es lo sincero que salga de su corazón, que hay en usted, que usted quiere expresarle a Dios. Que Dios conozca y desnudar su corazón delante de la presencia de Dios. Que Dios vea que en usted hay sinceridad, que en usted hay ese deseo de cambiar y ser una mejor persona. Muchas personas dicen, no, es que cómo le voy a decir a Dios que estoy cometiendo ese pecado, que hice esto. Les da pena confesarle a Dios, pero la Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ese va a ser una persona libre, una persona salva. Entonces necesitamos ir ante Dios y confesarle nuestros pecados para que Dios nos haga libres. 5. ¿Por qué cosas debemos orar? Versículo 10, porque se haga su voluntad. Siempre debemos de pedir a Dios que se haga su voluntad. Como a veces decimos, Señor, bendice mis planes, bendice mi esto, mi lo otro. Sí, olvidar que los planes son de Dios. Que dice la palabra que Él ya tiene caminos por los cuales nosotros debemos andar. Así es de que sus caminos siempre van a ser mejor y perfecto. Así es de que cuando usted ore, dígale, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad.
porque recuerde que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor que le pueda pasar. Usted puede pedir algo bueno, pero Dios le quiere dar algo mejor, ¿verdad? Igual para aquellas solteras que se desesperan y quieren, Señor, dame al prieto, ¿verdad? O al fulano. ¿Y al qué? Al tuercas. Y oran fervientemente por el tuercas. Y en lugar de decirle, Señor, dame ese hombre que tú tienes para mí. Ese hombre que va a hacer tu voluntad, que me va a cuidar. Y cuando usted cambia, ¿verdad? A lo mejor esas personas todavía no les llega el príncipe azul porque están pidiendo mal. Dice la palabra de Dios que a veces pedimos y pedimos mal, por eso no nos llega la bendición. Así es de que usted reciba esta palabra, ore conforme la voluntad de Dios, para que Dios le envíe ese que es mejor para usted. Y dice la aplicación personal, pues, que aprendimos de esto de la oración personal. Vamos a pasar a la lección 2, el poder de la oración. Número 1, ¿qué promete Jesús a aquellos que pidan, busquen y llamen? Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si usted se fija, aquí hay 3 acciones que nosotros debemos hacer. Debemos de pedir, porque hay veces que dicen, ¿no?, que el que no pide, pues no recibe. Hay personas que dicen, no, pues yo no leo la mente, ¿verdad? Dios sí la conoce, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Quiere que nosotros le busquemos para entonces encontrarlo y llamarlo. 2. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer para que sean contestadas nuestras oraciones? Marcos 11:24. Creed que lo recibiréis y vendrá. Hay muchas personas que así como don Ramón cuando va a buscar trabajo está rogando a Dios no encontrar. Hay muchas personas que oran a Dios pero creyendo que no van a recibir nada, creyendo que Dios no lo puede hacer, aunque en su mente, ¿verdad? A veces dicen, no, pues yo sé que Dios es poderoso, pero esta situación es tan difícil que a lo mejor ni Dios puede ayudarme, ¿verdad? Entonces nos limita el tener una fe tan débil, o el no creer que Dios es capaz de solucionar ese problema. O personas que han batallado por muchos años con algo y que dicen, no, Dios nunca lo va a hacer, y se sienten frustradas. Pero dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades, para escuchar nuestras peticiones, y no como alguien que solamente escucha y dice, bueno, está bien. No, sino como que alguien que actúa, que alguien que dice, mi hijo necesita que yo le provea, ahí va. Mi hijo necesita que yo le sane, lo voy a sanar. Porque si pedimos, debemos de pedir con fe, no dudando. 3. ¿Qué podemos recibir si oramos y creemos? Mateo 21:22, todo, mi hermano, podemos recibir, porque la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. La fe que usted tenga en Dios y confíe en Dios, Dios va a obrar. Pero si va con esa actitud, con ese pensamiento de que, no, pues, no me lo va a dar, ¿verdad? Va dudando de que lo pueda hacer. 4. ¿Qué enseña Jesús en la parábola de la viuda persistente y qué relató esta parábola? Lucas 18, del 1 al 8, dice la necesidad de orar y no desmayar. Si usted no conoce la parábola, le voy a dar una rapidito. Dice que había una viuda que necesitaba que un juez que era injusto le hiciera justicia. Y esta viuda, ¿verdad?, todo el tiempo iba con el juez a decirle, oye, hazme justicia. Y decía, no, despáchenla. Y ahí va otro día, oye, hazme justicia. Y así, pero todos los días estaba la viejita, ¿verdad?, o la viuda.
Y dice la escritura que llegó un momento en que este juez se hartó de esta mujer y le dijo, a ver, pues, ¿qué quieres ya para que te me vayas de aquí? Ya me enfadaste, ¿verdad? Ya suplió la necesidad de estar persistiendo. Entonces, la enseñanza que Dios nos da es que no dejemos de orar, que no dejemos de seguir pidiendo por esa petición. A lo mejor ha habido mamás, ¿verdad?, que oran por sus hijos durante años para que Dios los alcance y muchas de ellas mueren y no alcanzan a ver lo que Dios hizo o lo que Dios hace. Que muchos jóvenes son salvos o son predicadores, evangelistas, después de que estuvieron orando muchos años, intercediendo por ellos. Entonces la oración debe ser persistente. Pero últimamente, ¿verdad? Vemos personas que oramos 2, 3 días por lo mismo y si no vemos resultados abandonamos y decimos, no, ya no va a suceder nada, ¿verdad? No se trata de eso. La palabra de Dios nos enseña que persistamos, que no decaiga. 5. ¿Qué puede entorpecer nuestras oraciones? Salmo 66, del 18 al 19, dice, un corazón con iniquidad. Cuando en nuestro corazón hay pecado, hay algún indicio de pecado o algo que estamos cometiendo, cuando nosotros oramos a Dios, Dios no nos oye, porque acuérdese que Dios es un Dios santo. Pero si usted está en pecado y usted le pide perdón por ese pecado, haga de cuenta que abre los oídos de Dios para que entonces sí lo escuche. Santiago 1, del 6 al 8, no dudando. Ya hemos visto, ¿verdad?, que es importante pedirle a Dios con fe. 1 Pedro 3:7, vivir dando honor a la mujer. Esto habla para los varones, ¿verdad? El varón, ¿cómo puede orar a Dios y tener a su mujer toda con el pie encima, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que si no está bien el esposo y la esposa, las oraciones no pueden llegar a la presencia de Dios. Necesitamos estar bien como matrimonio para que las oraciones puedan llegar a la presencia del Señor. 6. ¿En el nombre de quién debemos orar? Juan 14, del 13 al 14 dice, en el nombre del Padre, para que sea glorificado el Hijo. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, para que sea glorificado el Hijo. Entonces, si ustedes se fijan, el Padre Nuestro dice, en el nombre de Jesús, amén. Porque Jesús fue quien nos redimió, Jesús fue quien dio su vida por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros y fueron perdonados nuestros pecados. Entonces, ¿por quién debe dar gracias? Por el nombre de Jesús. Nadie más derramó la sangre, nadie más dio su vida por nuestros pecados, sino solamente Jesús. Por eso en el nombre de Jesús debemos siempre pedir todo. ¿A quién debemos presentar nuestras peticiones? Pues Filipenses 4:6 dice, al Padre. A Él debemos de ir y pedirle, ¿verdad? Porque es nuestro Padre Celestial. Cuando usted es hijo, ¿a quién va y le pide? No le pide al vecino, no le pide a su papá, es su papá. Sabe que su papá le va a suplir su necesidad. Así es de que hay que ir al Padre a pedirle. 8. ¿Cómo llegamos a Dios? A través de Jesús, ¿verdad? Juan 14:6. 9. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Timoteo 2:5. Jesucristo. Mediador quiere decir que Jesucristo fue quien nos reconcilió con el Padre. Como cuando hay un pleito, ¿verdad? Y va una persona y le dice, oye, no, perdona a fulano, ya dense la mano, abrácense ya. Los está reconciliando. Jesús nos reconcilió con el Padre. 10. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos de la oración? 1 Juan 5, 14, 15.
Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como les he dicho, siempre que pidamos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar y nos va a dar. Yo le voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando yo era soltera, yo le pedía por una persona y le decía, Señor, dame a fulanito, dame a fulanito. Hasta que llegó un momento en que ya llevaba tiempo y fulanito ni sus luces. Pero la palabra de Dios me enseñó que tenía que pedir conforme su voluntad. Y le dije, bueno, ya no voy a pedir por X persona, voy a pedir por ese hombre que tú tienes para mí. Y ese hombre que me guste, que esté guapo, ¿verdad? ese hombre que me va a cuidar, que va a amar a Dios, que te va a amar y todo. Entonces Dios suplió mi necesidad porque pedí conforme su voluntad. Y como le dije en un principio, Dios le da lo mejor. ¿En cuál me quedé? 12. ¿Qué estuvieron haciendo Pablo y Silas mientras estuvieron en la cárcel? Hechos 16:22. Cantaban himnos a Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de sus oraciones? Hechos 16:26 al 34. Se abrieron las puertas de la cárcel y nadie se fue de la familia del encargado de la cárcel fue bautizada y fue salva. Todo eso pasó cuando Pablo, ¿verdad? Estaba allí, Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel. Ellos no empezaron a quejarse, no empezaron a decir, Dios, ¿por qué me tienes aquí en la cárcel? Sino que ellos oraron. Ellos buscaron la presencia de Dios y alabaron a Dios. Y al alabar a Dios, al buscar a Dios en oración, Dios trajo la respuesta. Y no solamente dice la Escritura que se abrieron las puertas de la cárcel, sino que Dios permitió que ninguno se escapara, para que aquel hombre que era el encargado en ese momento, ¿verdad? El celador, no sé, él fuera salvo. Porque cuando miró todo lo que sucedió, dijo, wow, o sea, tu Dios es poderoso. Y la familia de él también fue salva. Entonces mucha gente al ver nuestra vida, cuando usted está en su cuarto en oración y Dios le responde en lo público, la gente ve y reconoce el poder de Dios en su vida. ¿Qué dijo Elías durante su oración? Que no lloviese y luego que no lloviera, ¿verdad? Elías dice que Dios le había dado una autoridad y un poder sobrenatural, ¿verdad? Él podía hablar y decir en el nombre del Señor que no llueva y no llovía. Y ahora que llueva y llovía. Y ahora que caiga fuego del cielo y caía fuego del cielo. Porque hasta ese nivel es cuando uno tiene esa confianza de estar con el Padre, de ir con el Padre en oración y escuchar, ¿verdad? Tener esa armonía, esa amistad con el Padre. Porque el seguir a Dios no es una religión. Mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser de esa religión. No somos una religión. No estamos proclamando que sigas ciertos pasos o que sigas ciertas reglas. Estamos proclamando que tengas una relación personal con ese Dios sobrenatural. 15. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pues Dios respondió, ¿verdad? No mandó lluvia y cuando se necesitaba que mandara, mandó lluvia. Porque Dios escucha a sus hijos. A veces cuando Dios ve, ¿verdad? Cuando nosotros como padres tenemos hijos que sabemos que son responsables, que tenemos hijos que sabemos que si les damos algo lo va a saber cuidarlo o va a saber encaminarlo con toda confianza. El padre le dice, ten mijo, te presto las llaves del carro, ¿verdad? Para que vayas y des una vuelta. Porque conoce al hijo. Así es de que el padre le deposita
autoridad, le deposita esa confianza, porque le da la oportunidad de que él salga adelante. Así es de que yo le invito a mi hermano que medite, en lo que vimos hoy, que es la oración personal y el poder de la oración. La oración tiene mucho poder. Y vamos a ver para la próxima semana, vamos a ver la lección 3, que es la oración corporativa y la lista de oración bíblica, para que las vaya respondiendo ahí en su libro. Y pues vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a que tenemos, Señor, que tener esa comunicación contigo, y no que sea más que un deber, sino que sea un placer, que sea un deleite estar contigo, platicar contigo, decirte todos nuestros miedos, todos nuestros problemas, todas las cosas que nos preocupan, que nos asustan. Señor, te damos gracias porque tú eres ese Dios que no solamente escucha lo que decimos, sino que actúas y obras a favor nuestro. Te doy gracias por mis hermanos que se dan cita para aprender de tu palabra. Yo te pido que tú los bendigas, que los guardes. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos a las puras 11.